Quisiera que abriéramos nuestras Biblias. Yo hablo en plural porque abro dos Biblias. Entonces, por lo menos espero que ustedes hayan traído su Biblia. Es muy importante cargarla para todos lados. Ahorita escuchaba que parte del clamor que debe tener el cristiano es por la situación que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Hay un libro que empezamos a estudiar, se llama Instrumentos en las manos del Redentor, de Paul David Tripp. Es muy bueno, excelente. Ayer empecé a estudiarlo y bueno, alcancé a avanzar bastante y todo el problema, toda la problemática del hombre, así sea o se llame psicológica o problemática de malas mañas o problemáticas como las que vivimos en este país Colombia, únicamente se pueden resolver por medio del Evangelio. No hay ningún político que pueda resolver nuestros problemas. Y hoy, debido a eso que está pasando, yo vengo a predicar el Evangelio. El Evangelio, ¿sí? No voy a predicar del Evangelio, voy a predicar el Evangelio. Es muy importante. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Quisiera que leyéramos 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hoy en día hay personas que dicen que son cristianos, pero no caminan como cristianos, no se comportan como cristianos. Hay personas que les atrae más el mundo, les atraen más las cosas que supuestamente vivían antes en su vida pasada, se deleitan y dicen que son cristianos, pero no hay ninguna evidencia de cristianismo en estas personas. Muchas veces he podido exhortar o hablar con personas de frente y decirles: tú no eres cristiano. Y me dice: ¿por qué dices que no soy cristiano? Solo Dios sabe. La Biblia dice quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Una persona que practica el pecado y que se deleita en el mundo no es un cristiano. Podemos venir todos los domingos a la iglesia, todos los miércoles a la iglesia, hacer cursos de discipulado, leer la Biblia, cantar canciones cristianas, vestirnos como cristianos, pero eso no determina que nosotros somos cristianos. En Antioquía por primera vez se les llamó a los seguidores de Cristo cristianos. ¿Y ustedes saben por qué se les llamó cristianos? Porque se parecían a Cristo. Nosotros debemos examinarnos, como dice Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, para saber si realmente nosotros estamos en la fe o somos reprobados, estamos por fuera de la fe. Pero no jugar con el nombre de Dios, diciéndole a las personas para ganar un negocio: es que yo soy cristiano, y así puedan colocar la confianza en nosotros. No. Para ganar la confianza de alguien, decir yo soy cristiano, no. A ellos les llamaron cristianos no porque ellos decían que eran cristianos, sino porque se comportaban como cristianos a pesar de la persecución que se vivía bajo el imperio romano presidido por Nerón, el emperador Nerón. ¿Sí fue el que estuvo en la iglesia primitiva? Una pregunta que quisiera hacerles
a todas las personas que están escuchando la exposición de esta palabra es: si murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Es bueno que nos indaguemos, que nos preguntemos nosotros mismos: si muriéramos hoy mismo, ¿a dónde iría nuestra alma? Debemos tener certeza. Yo creo que con todo esto que está pasando y antes de que pasara lo del COVID-19, nosotros hemos perdido seres queridos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, familiares, amigos. Y allí es cuando muchas personas reaccionan y dicen: ¿qué pasaría si yo muriera hoy? Es bueno que nos cuestionemos y digamos o nos digamos a nosotros mismos si realmente somos cristianos y por qué somos cristianos. Porque no hay nada más peligroso que creerse cristiano, dormir hoy y al otro día abrir los ojos en el infierno. Eso es algo muy peligroso. La mayoría de predicadores, pastores, personas expositores de la palabra se paran en un púlpito a motivar a las personas acerca de muchos temas. Pero yo creo que la preocupación más grande cuando uno se para en un sitio como este es la salvación de todas las personas. Yo creo que eso es una preocupación muy grande. Todo mensaje que se predica en una iglesia debe estar enfocado al Evangelio del Señor Jesucristo. Todo. Si nosotros vemos la Biblia, si ustedes toman la Biblia de pasta a pasta, todo en el Antiguo Testamento apuntaba ¿a qué? A la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes la ofrenda de Caín y Abel? ¿Sí saben por qué la ofrenda de Caín no fue acepta y la de Abel sí? No fue porque la ofrenda de Abel fue mejor o más bonita y la de Caín no. Es porque Caín no entendió el Evangelio. Caín no entendió que la ofrenda era una ofrenda de sacrificio que tenía que llevar sangre para apuntar a Cristo. Los dinteles que mandaron a pintar cuando Dios quería que dejaran ir a su pueblo de Egipto, ¿de qué los cubrieron? De sangre. ¿De qué eran los dinteles? De madera. ¿De qué era la cruz? De madera. ¿Qué derramó nuestro Señor sobre esa cruz? Sangre. Y podemos mirar todo de ahí para acá. Y todo apunta a Cristo. ¿Para qué? Para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. Isaías 53:10 que dice que el mismo Padre, el mismo Dios aplastó a nuestro Señor Jesucristo por la rebelión nuestra, por nuestros pecados. Eso dice Isaías capítulo 53, cuando habla también que Él llevó nuestras enfermedades, y no está hablando de cáncer, no está hablando de SIDA, no está hablando de hepatitis, no está hablando de ninguna enfermedad que ataca a nuestro cuerpo, está hablando de la enfermedad del pecado. Eso lo hizo el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Todo se centra en el pecado, absolutamente todo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para librarnos a nosotros de la condenación eterna. Y digo que cuando nos paramos acá debemos preocuparnos por la salvación de todas las almas. Es porque Cristo ya vino como Cordero. Y la próxima vez que Él vuelva, Él no va a venir acá a volver a morir por los pecados. Él va a venir como león a juzgar y a enviar al infierno a toda persona que no haya puesto la única confianza que debe haber, que es en la muerte de Él para perdón de pecados y salvación. Así va a volver Jesucristo. Y esto debería a nosotros impactarnos y llenarnos de preocupación. No porque no seamos salvos, sino por nuestros familiares, que a veces tomamos las cosas como si no pasara nada. Vean, les digo una cosa.
No sé ustedes de qué se hayan enfermado alguna vez o qué es lo que más les ha dolido. Yo he tenido varias cirugías que me han hecho, pero lo que más me ha quejado últimamente son unos dolores de estómago fuertísimos que me hacen llorar. Y les digo una cosa, nada de lo que suframos o vivamos en la carne aquí, en esta vida, se compara a lo que puede vivir una persona toda una eternidad donde el cuerpo no se acostumbra en el infierno. Eso debe movernos a nosotros. Si nosotros realmente somos salvos y hemos entendido el Evangelio, debemos estar preocupados por nuestros familiares. ¿Orar está bien? Claro que está bien. Pero ¿qué sacamos con orar por nuestros hijos, por nuestras esposas que de pronto no se han convertido, nuestra mamá, pero no vamos y predicamos el Evangelio? Si no vivimos como cristianos, si cuando tenemos la oportunidad de ayudar a una persona que lo necesita, no lo hacemos, ¿cómo decimos que Cristo está morando en nosotros? Parte del comportamiento, de la nueva naturaleza del Hijo de Dios es preocuparse, primeramente por sus hermanos en la fe y después por las demás personas. No estamos aquí para juzgar a la persona que está pidiendo dinero, que está pasando una situación difícil, porque a veces no conocemos por qué piden o por qué pasan esa situación, pero sí estamos para ser pilares, ejemplos del Evangelio vivo. Como una vez decía alguien, el inconverso no lee la Biblia, la única Biblia que lee el inconverso es a nosotros los cristianos. ¿Y cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo es nuestro diario vivir? Si es que somos cristianos. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, Santiago capítulo 2, versículo 19, está hablando acerca de los demonios. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Crees realmente en Dios? Pero no se te da nada cuando estás reunido con otras personas y empiezan a hablar de otras personas que no están allí y eso se llama chisme. Y así decimos que creemos en Dios y nos comportamos como mundanos. Ese no es el comportamiento de un cristiano. ¿Te gustan todavía las conversaciones con las personas que no vienen a la iglesia porque cuentan chistes de doble sentido y piensas que no pasa nada? No has conocido el Evangelio. Te estás preguntando si tomarme una cerveza está bien o está mal y tengo que hablar con el pastor a ver si eso está bien o está mal. No has conocido el Evangelio. Que una mirada para una mujer que pasó casi semidesnuda en un centro comercial o en la calle y te pregunta, ¿será que está bien o mal la primera mirada y estará bien o mal la segunda mirada? No has conocido el Evangelio. Al principio, cuando comencé en los caminos de Dios, la mejor manera cuando no conocía Biblia para poder saber si algo estaba bien o estaba mal era decir, ¿Cristo lo haría? ¿Será que Jesús lo haría? Nos deleita estar en las fiestas de las familias donde hay borracheras, donde palabras groseras y cosas que no edifican. Dice que porque voy a llevar el Evangelio, ¿ustedes creen que podemos llevar el Evangelio a una fiesta donde hay borrachos, donde hay personas dedicadas a otra cosa? No, es que soy ejemplo. No. Debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo o simplemente somos cristianos de boca, por apariencias, o porque hemos llegado a la iglesia porque teníamos un problema con la empresa, porque no tenía trabajo, porque un hijo había ido a las drogas, porque mi esposa estaba con otro hombre, porque tengo una enfermedad. No. Por eso no hay que buscar a Dios. Por eso muchas personas llegan a la iglesia y dicen, cristiano de 10 años, formó una empresa y a lo último se fue con la secretaria y dejó a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Nunca fue cristiano. Jamás fue cristiano. ¿Será que tenemos una enfermedad y vamos a la clínica
a que nos corten el cabello, nos coloquen un traje, nos pongan bonitos. Vamos a la clínica, ¿qué? A tratar una enfermedad, porque estamos temerosos. La gente muchas veces está buscando de Dios, no porque sabe y conoce que está enfermo de pecado y ese pecado le va a condenar a la muerte eterna separado de Dios. La gente no conoce que está enferma. Hay mucha gente que viene a la iglesia y ni siquiera saben quién es Dios, porque si supieran quién es Dios, los demonios sí saben quién es Dios, y por eso dice la palabra que ellos creen y tiemblan y saben para dónde van. Pero mucha gente no ha conocido a Dios, menos puede cuantificar la magnitud del pecado, de una mentira. No lo pueden cuantificar porque no saben ni siquiera qué es la palabra santo. Dios no tiene relación con el pecado. Dios odia al pecador. No al pecado como tal, porque el pecado como tal es inerte. ¿Cómo voy a decir odio la muerte? Si la muerte sola no se hace. Tiene alguien que matar, asesinar. No puedo decir odio el robo, pero si una persona no lo ejecuta, no existe el ladrón. Tengamos mucho cuidado con engañarnos a nosotros mismos, porque las consecuencias son trágicas. ¿Qué opinamos de las marchas que hoy en día están habiendo aquí en la ciudad, en el país? ¿Sabe cómo deberíamos nosotros, los cristianos, reaccionar ante esas protestas? Es diciendo, esas personas necesitan el evangelio. ¿Ustedes creen que si ellos conocieran el evangelio estarían protestando? ¿Quiénes necesitan el evangelio? Esos jóvenes que están en las calles, los policías, nuestros gobernantes, los empresarios, los niños, los adultos, los ancianos, todos necesitamos el evangelio. Aquí no se trata de tomar partido de que yo soy de izquierda o derecha, no. Miremos la iglesia primitiva. Ellos no tomaron parte del gobierno del Imperio Romano. Los verdaderos cristianos, ¿en qué se enfocaron? Únicamente en propagar la buena noticia de que el Señor Jesucristo había venido a la tierra a morir por nuestros pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no dejarnos contaminar, desenfocar. Nosotros estamos aquí de paso y eso lo sabemos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy puedo estar aquí parado, mañana salgo, un carro me atropella y ya no estoy. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Incendiando el país? ¿O estamos orando por el país y predicando el evangelio a todas las personas? Aquí no se trata de si son policías, si son jóvenes, si son adeptos al presidente o si son opositores al gobierno. No se trata de eso, se trata de almas. Podemos colocar los disfraces que queramos, son ricos, pobres, de clase media, pero son almas. Todos necesitan del evangelio, todos necesitan la salvación. Y si somos cristianos, actuemos con responsabilidad. Todas las personas necesitan el evangelio. Vamos a Primera de Juan capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Primera de Juan 5, del 11 al 13 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 11, y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿El testimonio en qué consiste? En que tengamos a su Hijo. Eso es el evangelio reducido en unas cuantas palabras. La vida eterna consiste en tener a Cristo. Nuevamente, ¿tienes a Cristo? Si tienes a Cristo debe haber evidencia. Cuando yo digo que tengo a Cristo, se supone que soy salvo, ¿verdad? ¿Y cuántas personas hoy en día
no son cristianos porque quieren añadir a su salvación su comportamiento, entre comillas, bueno. ¿Me explico? Hay personas que tratan de decir, bueno, yo voy a ser mejor esposo, otra persona dice, yo no voy a decir groserías, yo voy a educar mejor a mis hijos, yo voy a llevar mercado a los pobres, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, porque es que necesito completar la salvación o necesito sentirme salvo. No. El que piensa así se está engañando. Nadie puede añadir absolutamente nada a la salvación. Absolutamente nadie puede añadir nada. Juan capítulo 19. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 19 del versículo 28 al 30. Mira lo que dice. Cristo en la cruz. Sus últimos momentos, sus últimas palabras plasmadas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, dice lo siguiente, el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Ese tengo sed es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Era para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y continúa el versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Todo está cumplido. ¿Qué fue consumado? ¿Qué fue cumplido? ¿Sabe qué fue consumado? ¿Qué fue cumplido? Nuestra redención. El pago total de los pecados suyos y míos. Pasados, presentes y futuros. Todos fueron pagados. Nuestra redención fue pagada. O sea, todo está hecho. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para añadir algo a nuestra salvación. Nada. Ni siquiera un 1%. Quiero traer a memoria la vida del apóstol Pablo. Todos, yo creo que han escuchado del apóstol Pablo y otros conocerán su vida, pues de pronto no de memoria, pero conocen todo lo que él hizo. Escribió 14 cartas. Pero vamos a hablar del apóstol Pablo cristiano. ¿Cuántos años más o menos creen ustedes que el apóstol Pablo estuvo sirviendo al Señor? Cerca de 35 años. ¿Y qué le pasó al apóstol Pablo? Ustedes saben, fue azotado, le picaron serpientes, naufragó, fue apedreado, fue encarcelado, le echaban de un lugar, le echaban del otro lugar, hablaban mal de él. ¿Y a qué se dedicó él? A predicar el evangelio. Toda su vida de ministerio fue dedicada al Señor hasta tal punto de ser obediente al Señor y poder decir a las personas, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Una vida tremenda en obediencia al Señor, y a lo último, ¿qué pasa con él? Le matan, le asesinan. 35 años sirviendo al Señor. Miremos ahora la otra cara de la moneda, el ladrón en la cruz. ¿Cuántos años sirvió al Señor? Ninguno. Unos minutos, unas horas, reconoció que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, el Salvador, el Mesías que estaban esperando. Y estaba en la cruz, ¿por qué? Por ladrón. Y los dos, ¿dónde terminan? En el paraíso, en el cielo. Uno sirviendo 35 años y el otro en unos minutos reconoce al Señor. ¿Saben por qué? Porque no depende o no dependía de lo que ellos hicieron, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. No depende de absolutamente nada de lo que nosotros hagamos. Nada. Gálatas 6:14. Gálatas capítulo 6,
versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No debemos gloriarnos absolutamente por nada que nosotros hagamos. Nadie es más cristiano que otro. Nadie. Nunca nadie nos puede decir es que tú sí eres cristiano porque eres más devoto, más piadoso, oras mejor, te comportas mejor, te viste mejor. No. Somos cristianos porque hemos creído que la muerte de Cristo en la cruz, como dice Isaías 53, satisfizo la justicia o la ira de Dios. Por eso nosotros somos cristianos, porque creemos realmente. Pero vuelvo y repito, como dije en un principio, debe haber evidencia. Debe haber evidencia que corrobore, que muestre que realmente hemos creído. El creyente solo se jactará, se sentirá honrado por la cruz y por aquel que allí murió. Es decir, no tenemos nada de qué jactarnos. Nada. No, o sea, no puedo decir, no, es que yo estudié en un seminario, es que yo hice esto en teología, es que yo soy pastor, es que yo predico, es que yo sirvo, es que yo hago esto, yo hago... No. Nada. La Biblia dice que nosotros somos como vasos de barro que contienen algo muy valioso. Y esos vasos de barro nos tipifican a los cristianos que contienen el mensaje del Evangelio. Es un mensaje poderoso, o sea, nosotros no valemos, lo que vale es lo que tenemos. Y es ese mensaje, somos simples mensajeros. Que por la gracia de Dios algunos pueden vivir en esta tierra mejor que otros, pero porque a Dios le plació. Nunca nos jactemos por ser cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado? Siervos inútiles. Cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, ahora cuando desobedecemos, ¿qué seremos? Absolutamente nada. Ahora, con esto en mente, si yo te preguntara nuevamente, ¿eres cristiano? ¿Sabe que he escuchado respuestas de algunos que dicen, estoy tratando, estoy esforzándome? ¿Qué le respondemos a una persona? Tú no eres cristiana, así, de una. Porque esa persona que dice, estoy tratando, estoy esforzándome, estoy haciendo esto o aquello, está colocando su confianza ¿en qué? En lo que él hace. Y nuestra confianza no es en lo que nosotros hacemos. Una persona que responde así es una persona que no ha entendido el Evangelio. No lo ha entendido. Alguien tiene una deuda hipotecaria, no la puede pagar. Le van a quitar su casa. De repente viene un hombre y le dice a este otro hombre, yo voy a pagar tu deuda. Vamos al banco. ¿Cuánto debes? Sacan la liquidación y el hombre paga esa deuda. ¿Pueden venir los del banco a quitarle la casa? No, ¿cierto? ¿Por qué no pueden venir a quitarle la casa? Porque la deuda está pagada. De la misma manera, así se debe entender el Evangelio. Nuestra deuda, el pecado, la afrenta que habíamos cometido ante Dios fue pagada en la cruz. El día del juicio, el día del tribunal de Cristo, cuando estemos allí parados y pasemos al frente, ¿qué va a decir Dios? Sigue. Tu deuda fue pagada. Nosotros somos cristianos y nos diferenciamos de las demás religiones porque nosotros no somos salvos por obras. Hay dos religiones en el mundo, solo dos. No hay más. Solo hay dos, los que confían en la obra redentora de Cristo y los que confían en las obras. Coja las doctrinas que hay en el mundo y únicamente encontrará esas dos ramificaciones para poder colocarlas. Los que confían en las obras y los que confían en lo que Cristo hizo. Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Vayamos a Isaías. Dice Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del pecado. ¿Y por qué hago énfasis? Esto no es del tema. Pero muchas personas han distorsionado y torcido esta palabra para decir que Cristo murió en la cruz por las enfermedades físicas, y eso no es así. Otro día quizás pudiéramos estudiar mejor esta porción de la palabra. Pero lo que Cristo vino a hacer en esa cruz fue a quitar, a limpiar la maldad que nosotros habíamos cometido. Entonces, una persona que confía en lo que hace para su salvación no es cristiana. No es cristiana. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es fácil, ¿verdad? Si tenemos a Cristo, si hemos creído en Él, tenemos la vida. Si no, no somos hijos de Dios. Y sabemos que solamente hay dos padres, ¿cierto? Los hijos de Dios y los hijos ¿de quién? Del diablo. Suena duro, suena cruel, pero es la verdad. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice así: pues los que adoramos, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aquí Pablo estaba enseñando a los de Filipo porque ellos se creían más cristianos y salvos que los demás porque eran hijos de Abraham y porque eran circuncidados. Pero nosotros, en la aplicación, pues aquí nadie se circuncida, ¿verdad? Pero la aplicación para nosotros, ¿cuál es? Que nosotros no confiamos en las obras de la carne, sino confiamos en lo que Cristo Jesús hizo en aquella cruz. Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso está claro. Eso está claro. Que las personas que todavía viven practicando las cosas del mundo no son salvas. Van a ir al infierno si no se arrepienten. Otra cosa que yo no quiero que ustedes se lleven en su cabeza, menos en su corazón, es creer en Dios por miedo. Porque eso tampoco es entender el Evangelio. Eso es a conveniencia. Me voy para allí porque esto es mejor que esto. No. Y quiero ilustrarlo de la siguiente manera, para que me entiendan mucho mejor. Vamos a suponer que vamos cruzando por la autopista y viene un Metrolínea a 120 kilómetros por hora. Tu hijo, tu hija, la persona que tú más quieres va cruzando la calle. Y de repente una mujer va con su hijo y el niño ve que esta niña va distraída y se lanza y la empuja al otro lado de la carretera y el Metrolínea atropella a este niño y lo mata. Tú no conocías esa mujer que iba con su hijo, ¿cierto? ¿Cómo estarás con esa mujer después de ver que ese niño dio su vida por salvar la vida de un hijo de ustedes o por salvar hasta su propia vida? ¿Cómo se sentirían ustedes con esta mujer? Yo creo que en deuda, agradecidos.
Así es como tenemos que ver el Evangelio. Nosotros debemos estar agradecidos porque Jesús se puso en esa cruz en lugar nuestro. Y ahora debemos estar agradecidos con Él porque gracias a ese sacrificio que Él hizo, por eso nosotros ya no vamos al infierno. Es creer eso. El Evangelio es sencillo y por eso para algunas personas o para muchas personas les cuesta trabajo creer que sea así. Les cuesta muchísimo trabajo que un violador pueda ser perdonado por creer que Cristo murió en la cruz y que con eso ya es perdonado. Les cuesta. Pero ¿saben por qué? Porque tampoco creen que su pecado es igual de grande al de un violador. Ahora, cuando creemos en el Evangelio, ¿de quién somos? ¿De Dios o del diablo? Somos de Dios cuando creemos el Evangelio. Y yo quiero que quede claro porque no quiero que las personas que quizás no hayan entendido el Evangelio se creen falsas esperanzas, pensando que son cuando no son. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que todo el que cree en Cristo es una nueva persona. Es una nueva persona. Es imposible que veamos la cruz, que veamos lo que le pasó a Cristo y sigamos comportándonos como mundanos, que sigamos en el chisme, que sigamos mirando cosas que no debemos ver, contemplando la fornicación o el adulterio en nuestra mente, contemplando la mentira, contemplando las borracheras. Y hay un sinnúmero de pecados que si hoy los describiéramos no terminaríamos. Una persona que ha nacido de nuevo es imposible que se siga comportando igual que cuando no era cristiano. ¿Cómo se comporta el cristiano? Gálatas 5, el 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes una cosa? Yo no estoy diciendo que tengamos que ser perfectos, porque estaría en contra de la palabra de Dios. Pero ahora que somos cristianos, cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? Mal. Antes salíamos, íbamos a una reunión, hablaban de todo, participábamos y no pasaba nada, nos gustaba, a mí me gustaba. Chistes y cosas y hablar de alguien y ahora nos sentimos mal, no soportamos estar allí. ¿Qué pasa cuando un esposo llega y grita a su esposa? ¿Cómo se siente? Quiere ir a pedirle perdón. ¿Por qué? El Espíritu Santo de Dios mora en la persona y no va a dejar que se siga comportando igual. Teníamos deudas, ahora que somos cristianos, ¿qué queremos? Pagarlas. Queremos quedar bien, pero queremos pagar las deudas para que Dios nos salve o porque Dios nos salvó. Porque Dios nos salvó, nuestra naturaleza cambia. Cambia radicalmente nuestra naturaleza y es un proceso. Y cuando digo que no estoy hablando de perfección, hablo que nosotros seguimos siendo débiles y seguimos pecando, pero no es nuestro patrón de conducta de vida, no seguimos practicando. Ahora intentamos pelear contra ese pecado. Ahora es una lucha interna que hay entre nosotros, entre nuestra carne y nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ha sido vivificado, ha sido renovado, ha sido cambiado. Ahora mora un espíritu mejor y es el Espíritu Santo de Dios. Debemos ser muy sensibles, que no nos dé pena. A veces los hombres nos da pena pedir perdón, no. Porque eso es lo que Dios quiere, que confesemos. Cada vez que pecamos, confesemos nuestros pecados. Dice primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Por eso digo que no es perfección, porque la misma palabra de Dios dice que seguimos pecando, pero nuestro comportamiento ya no es igual. ¿Y qué debemos hacer cuando pecamos? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios sabe que vamos a fallar, pero Dios nos brinda la solución para no quedarnos nosotros en el pecado. Hay personas que pecan y caen en un pecado y se sienten sucias. Y muchas veces, ¿qué siembra el diablo? No siga yendo a la iglesia. ¿A qué va? ¿Usted es un pecador? No. Si yo estoy enfermo, voy a la clínica donde el médico y salgo mejor y luego recaigo, ¿qué? ¿Me quedo en la casa porque ya para qué? No, yo vuelvo al médico porque yo quiero curarme. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Somos cristianos, somos débiles. Nosotros no somos capaces en nuestras fuerzas. Es importante que nos congreguemos, es importante que crezcamos en la iglesia. Dios dejó 4 dones que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11, no lo tenemos, no lo vamos a leer. Habla sobre el don de apóstoles, profetas, maestros y pastores. 2 de ellos ya no funcionan, que es el de apóstoles y profetas. La palabra que hablaba por los profetas al pueblo, ya toda está escrita. Los apóstoles no existen hoy en día porque fueron quienes edificaron el cimiento sobre la piedra angular que es Cristo para la iglesia y está aquí en este canon. O sea, no hay apóstoles, pero hay pastores y maestros. Y debemos congregarnos, asistir a discipulados, instituto bíblico, lo que haya. ¿Para qué? Para nosotros crecer, para edificarnos, para madurar como cristianos. Y eso nos ayuda a nosotros a combatir el pecado. Entre más leemos la Biblia, más nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Entre más leemos la Biblia, más se coloca al descubierto mi pecado. Más se coloca al descubierto y más somos sensibles a la palabra de Dios. Ahora, les digo algo. Si hay alguien que realmente no ha entendido el Evangelio, es mejor que se acerque a alguna persona de la iglesia, algún líder de la iglesia. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede llamar si siente pena. Pero es algo que no puede dejar pasar, porque es lo más importante que hay en nuestra vida. Siempre digo a mi esposa y a mi hija, no importa si vivimos debajo de un puente, no importa si enfermamos y enllagamos, no importa si morimos de hambre, lo que importa es que somos salvos. Eso es lo único que importa. No debemos ir detrás de las cosas materiales. Eso no debe ser el objetivo de nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33 dice que no pongamos nuestra confianza o el objetivo de nuestra vida no sean las cosas materiales, sino que busquemos el reino de los cielos porque Dios nos suple de lo que nosotros necesitamos para vivir y agradarlo a Él. Nuestra confianza no puede estar depositada, nuestra alegría no puede estar depositada en una casa, en un carro, en un viaje, nada de eso. En una esposa, en un esposo, no, nuestra confianza, nuestra alegría, nuestra satisfacción, nuestro gozo deben estar únicamente puesto en Cristo Jesús. Porque del resto todas las cosas nos van a decepcionar y nos van a entristecer de alguna manera. Pero Cristo no. Si alguna persona realmente quiere, y como digo nuevamente, no ha conocido el Evangelio, estamos prestos para explicarlo. Para mí eso es más importante que cualquier otra cosa. No me interesa más nada. Primero que una persona que quiera conocer el Evangelio, vamos a dedicar el tiempo que sea suficiente, necesario, para explicar el Evangelio. Y cristianos que están aquí, recordemos una cosa, examinémonos todos los días. Examinémonos. No porque estemos dudando de nuestra salvación, sino por mirar que estemos realmente agradando a Dios. Recuerde que Dios nos ve, así estemos debajo de la cama, así estemos a escondidas, así no haya nadie. Lo más importante es agradar a Dios, porque muchas veces el ser humano se esconde de las demás personas que no pueden hacer nada. ¿Una persona te puede enviar al infierno? ¿Cierto que no? Pero Dios, sí.
Dios sí. ¿Guardamos los mandamientos para que Dios nos salve? No. Pero ahora somos cristianos y guardamos los mandamientos porque Él nos ha salvado y porque eso le complace a Él. Ahora nosotros queremos vivir vidas decorosas, vidas en obediencia. No queremos estar en el pecado, no queremos hacer lo que antes hacíamos y desagradaba a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha salvado. Así como aquella mujer que su hijo perdió la vida salvando a un familiar que ustedes aman tanto y ahora ustedes están pendientes de esa mujer, ahora nosotros estamos pendientes, creciendo y conociendo más a Dios a través de la palabra, para poder agradarle. La única manera de nosotros llegar a conocer a Dios es en el estudio de la palabra de Dios. Escuchaba, hay problemas de divorcios, hay problemas de padres con sus hijos. Y la única manera de poder sanar esos problemas es a través del Evangelio. Cuando una persona conoce el Evangelio, de allí fluye la solución para todo, absolutamente para todo. Solo a través del Evangelio. Con el Evangelio no tenemos nosotros necesidad de buscar absolutamente nada en ningún otro lado. Recordemos otra cosa. A veces buscamos en la Biblia y decimos tengo desánimo. Y hay algunas Biblias que en la parte de atrás dice, para el desánimo lea esto. No. Sí, como si esto fuese una enciclopedia o el boticario o el libro ese que utilizan los médicos para cuando tenemos una enfermedad y buscan, tómese esta cosa. No. Es el Evangelio. La cura para todo, absolutamente para todo. Cuando entendemos el Evangelio, nuestra vida, por ende, cambia. Y los problemas, algunos se van a solucionar, otros no, porque necesitamos que Dios siga tratando con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por ayudarnos a comprender y a entender tu palabra. Señor, yo te pido que nos ayudes a poder examinarnos y poder vernos a través de tu palabra, Señor. Necesitamos que nos sigas corrigiendo, que nos sigas exhortando para poder comportarnos como verdaderos hijos tuyos, Dios. Hoy estamos sumidos en una crisis tremendamente grande que está afectando a muchas personas en este país. Muchas personas, como decía el hermano Jorge, quizás llegan a probar solo 2 platos de comida al día. Nosotros estamos en la comodidad y muchos de nosotros podemos no comer solamente 3, sino 4 o 5 veces y a veces hasta lo que queremos. Y somos indolentes con la necesidad que hay en otras personas. Pero Señor, ayúdanos a entender que lo que todo el mundo necesita es la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, que nosotros sintamos como nuestra la necesidad de cada persona que hay en este país, Dios. Ayúdanos a comportarnos quizás como aquellos creyentes de la iglesia primitiva que no se dejaron desviar por las situaciones y las circunstancias y la persecución que ellos vivían, sino que se enfocaron únicamente en ti, Señor, en obedecerte y en poder compartir la buena noticia de que tu Hijo Jesucristo vino, cumplió toda la ley, fue obediente a ti, Señor, que fue aquella cruz y murió por nuestros pecados, pero que tú le resucitaste para estar contigo nuevamente y que nos da la promesa que si creemos que somos justificados a través de ese sacrificio, un día partamos nosotros primeros de este mundo o venga Jesucristo, estaremos contigo para toda la eternidad. Ayúdanos a entender esta gran verdad, Señor. Te lo pido por los méritos que Cristo hizo en la cruz. Amén y amén.